Furiosa. Crítica de cine. Dirigida por George Miller, esta es una nueva película del enigmático director australiano, quien debutó hace ya casi medio siglo de la mano de esta misma franquicia, y luego continuaría con la saga hasta entregar la magistral obra maestra que fue Mad Max Furia en el Camino hace casi una década. Y Dios mío, ¿qué decir de la última Mad Max? Creo de todo corazón que es la mejor obra de acción de este siglo y fácilmente una de las mejores de toda la historia. Fue mi película favorita de su respectivo año y en general solo tengo cosas positivas para decir sobre la creatividad de George Miller y su energía en cámara. Pero tuvieron que pasar 9 años para que volviéramos a saber de la saga de Mad Max. Entre medio tuvimos la excelente e infravalorada A Thousand Years of Longing, que fue un fracaso en taquilla, pero les recomendaría a todos que vieran junto a, además, no sé, toda la filmografía de George Miller, que mientras más indagas en ella, más loca se pone. Pero volviendo a Furiosa, este filme es una precuela de Furia en el Camino. Aquí Furiosa es una joven que es secuestrada de la tierra fértil de donde viene por la pandilla de Dementus, interpretada por Chris Hemsworth, en espera de que ella pueda guiarlos a su lugar de origen, cosa que ella no hace, manteniéndose capturada por esta pandilla y creciendo entre jaulas. Furiosa, interpretada por Lila Brown y Anya Taylor-Joy, deberá sobrevivir al caos del yermo para así encontrar la forma de volver a casa. Esta película es un caos. Es una tormenta de emociones que gira y rebota y crea un huracán de acción y gasolina. Y la amo por eso. Es muy difícil evaluar esta película en contraste a su secuela, porque cuando comparas cualquier película de acción con Furia en el Camino, vas a quedarte corto. Y en ese sentido, esta película no es así de desquiciada. Las precuelas siempre van a tener un techo muy inmediato con el cual chocar, porque no cuentan con la completa libertad de contar la historia que sea, sino que eventualmente deben poner a sus personajes en el lugar en que uno espera que comiencen en la siguiente película. Y diría que ese es, de nuevo, el principal limitante de este filme. Hay muchas decisiones que tienen que tomarse para justificar que Furiosa se mantenga en los márgenes de este universo. Y uno de los más bizarros es que, por ejemplo, el antagonista de Furia en el Camino, Immortan Joe, es relativamente bueno en esta película, cuando se pone en contraste de Dementus. Pero esa es la otra cosa. Esta película está completamente demente. Es tan extraño ver un filme de alto presupuesto que sea una absoluta y completa locura, y es que Furiosa no tiene ninguna intención en hacer verdadero sentido de este universo. Hay una granja de balas. ¿Cómo mierda funciona eso? No tengo idea, pero suena increíble. Cuando estos personajes prenden sus motores, tú sientes como si tu corazón fuera a arrancarse de tu pecho. Vi esta película en mi viaje a Buenos Aires hace unos días y tuve la oportunidad de verla en IMAX, y ni siquiera puedo hacer sentido de cómo sería ver esta película en cualquier otro formato. Porque siento que necesitas de la pantalla más grande posible, con los parlantes más fuertes, para entender la grosera violencia de los fotogramas que cruzan por tus ojos. George Miller dirige esto con tal maestría. El filme no pierde un segundo de tiempo, siempre se está moviendo hacia adelante, siempre hay una amenaza constante instigando a estos seres humanos y arrancándoles su humanidad, o lo poco que les queda. Todo esto en el contexto de una imagen saturada. Los cielos son azules, las arenas naranjas, hay un contraste exquisito en cada imagen. Hace una magnífica antítesis entre lo bello del paisaje versus lo horrible de la situación en que estos personajes se ven envueltos. Como que te hace olvidar por 2 segundos que este es un escenario post-apocalíptico, si tuvieras el tiempo de admirar cómo es que la naturaleza del desierto puede ser tan oscura como hermosa. Ahora los efectos visuales no están al nivel que en Furia en el Camino, pero de nuevo, creo que sería injusto crear una comparación directa con una de las mejores películas de acción en la historia. Hay momentos de pantalla verde o CGI que puedes comparar con la practicalidad de la película anterior, pero al menos el filme hace el trabajo de contrastarlo en el uso hipnótico y estridente de montaje. Es decir, me cuesta mucho tomar en serio que de repente los personajes no se sienta que habiten en el lugar real, cuando la película está pasando entre zooms dramáticos y cortes acelerados mientras los vehículos aceleran. De hecho, diría que si tengo una crítica real con el filme es principalmente con la estructura de la historia. Si bien Furiosa es un personaje altamente motivado, me da la impresión que la película deambula bastante respecto a dónde se está dirigiendo. El filme está dividido en capítulos y con eso da la sensación de que hay cierta intención con cada segmento de la historia, pero si tuviera que recapitular todo lo que ocurre, podría resumirse con personajes van de A a B, de D a C, de C a D, y se siente como que deambulan de una zona del yermo a otra, porque filo.
Pero no creo que esto sea un error grave porque al final del día todo es en servicio de una historia extremadamente entretenida. Esta película dura 2 horas y media y se pasa volando. Los personajes, el universo, el montaje, la dirección, las actuaciones, todo va en servicio de un filme que es tan loco y divertido que siento que solo verlos deambular es suficiente para tenerme al borde de mi asiento. Y lejos de ser descerebrada, George Miller pone tanto propósito en los elementos técnicos que pasas una parte importante del argumento luchando contra tu propia atención, porque la película es demasiado constantemente. Es un viaje psicodélico a tus emociones, mantiene tus ojos encima de la pantalla en cada momento, es una odisea con todas sus letras. Y luego están las actuaciones. Quiero referirme primero a Chris Hemsworth, quien, Dios mío, viéndolo en Marvel, tú olvidas que él tiene dentro de sí mismo esa capacidad de convertirse en otro ser humano, porque Dementos es un personaje lunático con una moral constantemente gris que se contrapone a todo el resto de los personajes. Es un claro antagonista cuando se equilibra con Furiosa, pero es tan carismático que un poco lo amas en lo odiable que es. Es un tirano quien comanda con un autoritarismo distinto, pero igualmente cruel al de Immortan Joe, por ejemplo. Es casi el contraste entre un anarquista quien termina siendo un dictador de su pequeña comunidad versus un literal fascista. Y Hemsworth hace tanto por este personaje. Pero en primer lugar, es hilarante. Hay una escena, por ejemplo, en que se pone un detonador en los pezones. Y Dios, lo que ocurre después es el tipo de humor que me sorprende ver a un actor como él ejecutar. Pero también, como dije, es cruel, es odiable. Y por lo mismo, la cacería de Furiosa por destruirlo es tan satisfactoria. Porque no es un villano desechable, es alguien a quien amas odiar. Cada vez quiero más de él. Cada interacción parece arrancada de un hospital psiquiátrico. Y luego tenemos a Furiosa. Y es raro porque si bien Anya Taylor-Joy es la protagonista del filme, ella no encarna el personaje hasta casi la mitad de la historia. Por la primera mitad a quien vemos principalmente es a Lila Brown, pero ambas son fantásticas en este rol. Una cosa que amo de Furiosa como personaje es que es alguien que sufre toda la película. No tiene prácticamente un momento de paz, pero eso no la tira para abajo en ningún instante, todo lo contrario. Como dije, es un personaje altamente motivado, así que puedes entender la resiliencia que la mantiene viva aún con todo lo que ha sufrido. Y como mencioné, es un personaje que la pasa mal constantemente. Si bien es extremadamente hábil, está escrito para desarrollar múltiples habilidades, nunca siento que salga del campo de la verosimilitud, porque si bien puede hacer 1001 tareas, siempre está en servicio de no ser descubierta o de perder todo a su alrededor en un paso en falso. Es decir, el argumento de la historia se gatilla por sus debilidades y el filme explora el cómo sus emociones la atrapan constantemente, mientras al mismo tiempo la muestra progresando. Y ese es el tema. Furiosa perfectamente podría ser un personaje desequilibrado, pero la belleza de su desarrollo es que es una protagonista a quien el filme patea en el piso constantemente. Cada vez que Furiosa tiene un respiro, la violencia del desierto le grita en la nuca y la golpea contra la pared. Entonces al final, por más que ella siempre se las arregle para hacerla mejor en todo, tiene que luchar contra el desastre del destino, lo que hace aún más satisfactorio el final. Como les dije, creo que mi mayor problema narrativamente es que el filme deambula mucho en términos de sus episodios. Sin embargo, todo vale la pena una vez llegamos al clímax. Primero, toda la acción es testosterona pura y dura. Una inyección de adrenalina que explota en cada fotograma y especialmente en la película, tú sientes como esa carga de acción eleva las secuencias en una increíble pieza de cine. En general este filme tiene personajes tan carismáticos que conforman los hilos del universo que verlos enfrentarse incluso da para magnífica comedia. Hay una interacción que Furiosa tiene con los hijos de Immortan Joe que es muy chistosa porque el filme tiene esta expectativa constante en que nadie es realmente un ser humano de verdad. Este desenlace post-apocalíptico no solo tiene un efecto en la naturaleza del universo, sino que en los comportamientos de la gente, algo que esta saga ha explorado desde su primera entrega. Verlos hablar de la forma en que hablan es uno de los elementos cómicos más carismáticos del filme y algo que afortunadamente la saga no ha perdido en ninguna de sus nuevas entregas. Pero luego está el final. No creo que sea necesario comentar los eventos mismos del desenlace, no porque no quiera entrar en un minuto de spoilers, simplemente creo que es de ese tipo de escenas que comunican tanto con su lenguaje cinematográfico que me quedaría corto en palabras si intentara describirlo. Lo que sí puedo decir es que si bien el filme puede verse un poco desordenado, todo hace sentido cuando llegamos al enfrentamiento final. Las actuaciones de Taylor-Joy y Hemsworth hacen esa conclusión. Su química es increíble, te pone los pelos de punta y te vende toda la emoción de este filme. En general, esta es una película cargada de energía. George Miller nunca ha perdido una gota de carisma en cámara. Es un genio de la acción, el montaje y la personalidad. Adoro vivir en una realidad en que podemos ir viendo estas películas producirse y llegar a cines. Tuve la fortuna de verla en IMAX
¿Y qué puedo decirles? Es uno de los eventos cinematográficos del año. No esperen a verla en sus casas, corran a verla en un cine si es que aún tienen la oportunidad, porque es de esas obras que, al igual que la entrega de 2015, merece presenciarse con los parlantes más fuertes en la pantalla más grande. Repito, queda corta cuando la ponemos al lado de Furia en el camino, pero eso es real para prácticamente cualquier obra de acción en la historia. Esta es una magnífica cinta de adrenalina pura y dura, una explosión de acción que merece la mayor cantidad de ojos sobre sus imágenes. Furiosa es un ligero 8 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? Háganmelo saber en los comentarios. Recuerden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcobalto. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una ver. Semana. ¡Chao!